¿Te imaginas poder mantener la calma en cualquier situación? A veces parece que la vida nos supera y perdemos el control. Sin embargo, hay una forma de vivir que te permite enfrentar el caos sin que te consuma, y eso es lo que el estoicismo nos enseña. Ser frío no es solo una habilidad que te ayuda a mantener la calma, sino también una herramienta poderosa para ganar respeto sin siquiera decir una palabra. Imagina entrar a una sala llena de personas, todos hablando, todos compitiendo por la atención. Tú no tienes que levantar la voz, no tienes que imponer tu presencia con palabras, sino con tu energía, con tu calma. El estoicismo enseña que el verdadero respeto se gana cuando controlamos nuestras reacciones, cuando dejamos que nuestras acciones, más que nuestras palabras, hablen por nosotros. Marco Aurelio, un famoso emperador estoico, sabía que la fuerza real está en la paz interior. En un mundo lleno de ruido, quien mantiene la calma es quien destaca. Esta forma de ser no solo cambia cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo. No se trata de no tener emociones, sino de controlarlas en vez de que ellas te controlen a ti. En este video, aprenderás a usar las ideas de los antiguos filósofos para mejorar tu comportamiento. Verás cómo tus acciones pueden decir más que tus palabras. No se trata de ser frío con los demás, sino de tener el control de ti mismo y de cómo te perciben los demás. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video para poder seguir creando más contenido como este en el futuro. Comencemos. Descubre cómo tomar control de tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestra guía de crecimiento personal. Filosofía estoica para la vida moderna. Haz clic en el link en el primer comentario fijado o visita nuestro sitio web para obtenerlo ahora. Número 1. El poder del lenguaje corporal. Mira, cuando hablamos de respeto, la gente suele pensar que las palabras son lo más importante, ¿verdad? Que lo que decimos es lo que define cómo nos perciben los demás. Pero la realidad es que el lenguaje corporal, lo que no decimos, tiene incluso más impacto que cualquier palabra que salga de nuestra boca. La postura, los gestos, el contacto visual, todo eso habla por ti. Y puede imponer respeto sin que tengas que decir ni una palabra. Es un poder que muchos subestiman, pero te aseguro que, si lo dominas, cambiará completamente la forma en que te ven los demás. En estoicismo, una de las grandes enseñanzas es el autocontrol, la capacidad de mantener la calma y la firmeza en cualquier situación. Y eso, mi amigo, se refleja en cómo te mueves, en cómo te paras frente a los demás. La postura no es solo una cuestión de apariencia, es una declaración de quién eres. Si te paras erguido, con los hombros relajados y el mentón ligeramente elevado, automáticamente proyectas confianza. No es algo que tengas que decir, es algo que la gente percibe de inmediato. Estás diciéndoles, tengo esto bajo control, sin siquiera abrir la boca. Y esto es algo que los estoicos comprendieron a la perfección. La serenidad externa refleja el equilibrio interno, y cuando dominas tu postura, no solo estás mostrando autocontrol, sino que también estás ganando el respeto de quienes te rodean. Recuerda, el estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y tu postura es la primera reacción que los demás verán. Una postura firme, sin tensiones innecesarias, muestra que estás en control de ti mismo, y eso es un mensaje poderoso. Ahora, hablemos del contacto visual. Mantener la mirada firme no es solo cuestión de parecer atento, es una forma de demostrar presencia. Cuando miras a alguien a los ojos, les estás diciendo que estás ahí, que no tienes miedo de ser visto ni de verlos. ¿Te has dado cuenta de que las personas que evitan el contacto visual a menudo parecen inseguras? Puede que no lo digan con palabras, pero su lenguaje corporal grita inseguridad. En cambio, cuando mantienes una mirada serena y firme, sin necesidad de ser desafiante, creas una conexión. Esa conexión impone respeto porque no todos tienen la seguridad para hacerlo. Los gestos también juegan un papel importante aquí. No hace falta exagerar ni gesticular demasiado. De hecho, los movimientos mínimos y precisos son mucho más efectivos. Los gestos desmedidos o nerviosos tienden a demostrar que no tienes control sobre ti mismo. Los grandes líderes, aquellos que realmente imponen respeto, no necesitan mover demasiado las manos. Sus gestos son calculados, casi como si estuvieran hechos con un propósito claro.
Cada movimiento, por pequeño que sea, refuerza su mensaje sin distraer. Así es como muestras que no necesitas el caos de gesticulaciones para que te tomen en serio. Controlas tu cuerpo y, por lo tanto, controlas la conversación. En momentos difíciles, como en una discusión o cuando enfrentas una situación tensa, mantener la calma corporal es clave. No importa lo que te estén diciendo, si tú te mantienes erguido, controlado, sin dejar que tus gestos o expresiones te delaten, cambias la dinámica de la interacción. Esto demuestra madurez emocional y una comprensión profunda del estoicismo. No es solo lo que dices, es cómo lo dices, o mejor dicho, cómo te mantienes mientras los demás hablan. Es una lección que, una vez que la aplicas, transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Cuando las cosas se ponen tensas, lo que realmente marca la diferencia es cómo te mantienes sereno, mientras los demás se agitan. Esa serenidad no solo demuestra superioridad emocional, sino que también desarma a los demás. Porque en un ambiente donde todos están perdiendo el control, el que se mantiene firme y en calma destaca. Es como si estuvieras por encima de la situación, y créeme, eso impone respeto de una manera que las palabras nunca podrán lograr. Número 2. El impacto del silencio en la presencia personal. ¿Alguna vez te has dado cuenta del poder que tiene el silencio? En una sala llena de personas hablando, discutiendo, tratando de imponer su punto de vista, siempre hay una persona que no dice nada, pero a la que todos miran. Esa persona, sin pronunciar una palabra, puede captar la atención y, lo más importante, el respeto de los demás. El silencio, cuando está respaldado por confianza, es una herramienta poderosa. No es pasividad, es control absoluto. Y en un mundo donde todos buscan ser escuchados, el que sabe cuándo guardar silencio es quien realmente destaca. El estoicismo nos enseña que el control de nuestras emociones es clave, y esto se refleja en la manera en que elegimos cuándo hablar y cuándo no. Piénsalo. Las personas que realmente imponen respeto, esas que admiras y recuerdas, no siempre son las que más hablan. Son las que, con su presencia, su calma y su capacidad de mantener el control en cualquier situación, generan una especie de aura. Ese control emocional no solo les da una ventaja sobre los demás, sino que también hace que sus acciones sean deliberadas y precisas. No necesitan gritar para ser escuchadas, porque su silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Mira a figuras como Marco Aurelio, un emperador y uno de los más grandes líderes estoicos de la historia. No era conocido por sus grandes discursos, sino por su capacidad de actuar con calma en los momentos más críticos. En su liderazgo, las acciones hablaban más que cualquier palabra, y esa es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. En lugar de depender de las palabras, los grandes líderes estoicos mostraban que el verdadero poder reside en la capacidad de dominar las propias emociones y dejar que las acciones sean las que hablen por ti. Y es que el silencio, en un mundo que no para de hablar, tiene un valor incalculable. ¿Has escuchado alguna vez el dicho, la palabra es de plata, pero el silencio es de oro? Hay una razón detrás de eso. El silencio no solo es ausencia de ruido, es una declaración. Es como si dijeras, no necesito palabras para que me respeten. Y cuando lo haces bien, el silencio despierta curiosidad, incluso admiración. La gente se pregunta qué estás pensando, qué sabes que ellos no. Es una estrategia de poder, porque crea una tensión que ninguna palabra puede lograr. La psicología detrás del silencio es fascinante. En momentos críticos, no reaccionar de inmediato genera un impacto. Mientras todos están nerviosos, hablando sin parar, el que se mantiene en silencio, observando, pensando, genera misterio. Y ese misterio, esa capacidad de esperar el momento adecuado, tiene un efecto poderoso sobre los demás. A veces, las palabras pueden arruinar lo que un simple silencio puede lograr, porque el silencio crea un espacio, un vacío que los demás quieren llenar, y en ese proceso, tú eres quien controla la situación sin hacer nada. Para los estoicos, el silencio no era solo una técnica, era una forma de vida. Ellos creían que lo que hacías importaba mucho más que lo que decías, y esto es algo que deberíamos practicar más a menudo. Diógenes, otro filósofo antiguo, decía que las acciones deben hablar por nosotros, no las palabras. Y ese es el punto clave aquí. El silencio es acción en sí mismo, es una declaración de autocontrol y dominio sobre las circunstancias. No necesitas levantar la voz para imponer respeto,
Basta con que tu presencia y tu actitud sean firmes. Cuando dominas el poder del silencio, te conviertes en alguien imposible de ignorar. Es como si, de repente, toda la atención se volviera hacia ti, no porque lo busques, sino porque tu energía lo demanda. Ser frío y preciso es una forma de mostrar que nada te afecta, que eres una fuerza de poder en medio del caos. Las personas lo notan, lo sienten. Y ahí es donde radica la transformación. Impones respeto sin necesidad de palabras. Número 3. La necesidad del control emocional en esta era moderna. El control emocional es, sin duda, una de las habilidades más importantes en el mundo actual. Es curioso cómo algo que los filósofos estoicos ya enseñaban hace más de 2000 años, hoy sigue siendo tan relevante. Piénsalo, estamos rodeados de situaciones que intentan sacarnos de nuestro centro, el tráfico, los problemas laborales, las relaciones personales. Pero lo que realmente marca la diferencia no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a eso. Esa es la base del estoicismo, controlar nuestras reacciones porque, al final del día, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo lo enfrentamos. Cuando tienes control emocional, te conviertes en alguien que impone respeto de manera natural. No necesitas levantar la voz, ni ser el más listo de la sala, ni reaccionar exageradamente ante los problemas. Simplemente mantienes tu compostura, y eso, amigo mío, es lo que te separa del resto. Las personas comunes se desmoronan bajo presión, pero un estoico, alguien que ha aprendido a controlar sus emociones, se mantiene firme. Esa firmeza proyecta una calma y un poder que no necesitan explicación, y ahí está la clave, en poder mantener esa calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. Los estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio hablaban de las emociones descontroladas como una fuente de sufrimiento. No es que no sintieran, claro que lo hacían, pero sabían cómo mantener ese equilibrio. No se trata de ser apático, porque eso no es lo que ellos enseñaban. Se trata de ser frío, en el sentido de no dejar que las emociones te dominen, de poder observar lo que sientes sin dejar que eso dicte tus acciones. Y, sinceramente, en un mundo donde todos están reaccionando impulsivamente, tener ese autocontrol te pone en una posición de ventaja. Un gran ejemplo de control emocional que va más allá de la filosofía es el de Jesús Cristo. Piénsalo por un momento. Enfrentó situaciones extremas, traiciones, sufrimiento, y aún así respondió con serenidad, con amor, con perdón. Esa capacidad de mantenerse en calma y no responder con odio o ira es una lección increíble de control emocional. No importa cuáles sean tus creencias, el impacto de su comportamiento es innegable. Su capacidad de actuar desde el amor, incluso en los momentos más oscuros, es una prueba de que el verdadero control emocional transforma no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Cuando logras dominar tus emociones, obtienes muchos beneficios. Te vuelves más fuerte internamente, nada te desmorona. Puedes tomar decisiones claras incluso en el caos, y lo mejor de todo es que te vuelves inmune a la manipulación emocional de los demás. Ya no reaccionas a lo que te dicen o hacen porque tú tienes el control, no ellos. Y créeme, eso es poder. Porque cuando mantienes el control sobre tus reacciones, eres libre. Libre de cualquier intento de los demás por desestabilizarte. Entonces, ¿cómo logramos esto en la vida diaria? Los estoicos nos dejaron varias herramientas prácticas que podemos aplicar. Una de ellas es la perspectiva del observador. Visualiza que te estás viendo desde fuera, como si fueras un espectador neutral de tus propias emociones. Esto te permite tomar distancia, no reaccionar de manera impulsiva. Marco Aurelio practicaba la reflexión diaria, una técnica que nos ayuda a analizar nuestras reacciones al final del día. Pregúntate, ¿qué hice hoy? ¿Cómo reaccioné ante los problemas? Esa autoevaluación constante es clave para desarrollar la autoconsciencia. Otra técnica poderosa es la práctica de la pausa. Cuando te encuentres en una situación tensa, detente, respira, reflexiona. Pregúntate si la reacción que estás por tener ayudará o empeorará las cosas. Este pequeño espacio de tiempo te permite controlar lo que viene después, y ahí es donde realmente puedes empezar a cambiar tus reacciones y tomar el control de tus emociones. Cuando aplicas todas estas técnicas en tu vida diaria, mejoras tu autocontrol, te vuelves más resiliente y construyes una base sólida de autoconsciencia.
Te conviertes en una persona que puede navegar las complejidades de la vida con claridad y fortaleza interior. Eso, sin duda, es lo que hace que el control emocional sea una necesidad en el siglo XXI, y el estoicismo, una de las filosofías más valiosas para lograrlo. Número 4. Autocontrol estoico para el mundo moderno. El autocontrol es una de esas habilidades que puede transformar por completo tu vida diaria. Piénsalo. ¿Cuántas veces has reaccionado de manera impulsiva solo para arrepentirte unos minutos después? Y no se trata solo de momentos de ira o frustración, también puede ser en situaciones más sutiles, como cuando decides comer algo que sabes que no te hará bien, o cuando te quedas una hora más viendo videos en lugar de hacer lo que realmente tenías que hacer. El autocontrol, desde la perspectiva estoica, es mucho más que simplemente contenerse, es tener un dominio sobre uno mismo que va más allá de las emociones del momento. Imagina esto, estás en el tráfico, todo está detenido y parece que no vas a llegar a tiempo a tu destino. El estrés comienza a subir y lo primero que te viene a la mente es tocar la bocina o quejarte, como si eso pudiera mover los autos más rápido. En ese momento, tu mente reactiva quiere tomar el control. Pero aquí es donde entra el estoicismo. En lugar de reaccionar impulsivamente, tomas un respiro profundo, cuentas hasta 10 y creas un espacio entre el estímulo, que en este caso es el tráfico, y tu respuesta. Al hacerlo, ya no eres esclavo de tus emociones. Y eso es poder. Es la capacidad de elegir cómo responder en lugar de ser arrastrado por lo que sientes en ese momento. En el trabajo es donde más podemos ver la importancia del autocontrol. ¿Cuántas veces te han lanzado una crítica inesperada, una que realmente te molestó? Lo primero que muchas personas harían es defenderse, justificarse o incluso contraatacar. Pero si aplicas las lecciones estoicas, sabes que la mejor respuesta es mantener la calma, escuchar y luego procesar lo que te han dicho. No tienes que responder inmediatamente, de hecho, el silencio puede ser tu mejor aliado. Tomarte ese tiempo para pensar antes de actuar te dará una ventaja sobre los demás, porque mientras todos reaccionan desde la emoción, tú estarás respondiendo desde la razón. Una de las técnicas más útiles para el autocontrol es la observación de tus propias emociones. Cuando sientas que algo te afecta, ya sea estrés, ira o ansiedad, detente. Respira. Pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Es realmente tan importante? Esta pausa te permite observar tus emociones sin dejarte llevar por ellas, y poco a poco vas neutralizando la reactividad. No es fácil, claro, pero cuanto más lo practicas, más control tienes sobre ti mismo. El autocontrol también es esencial en las decisiones personales, como en los hábitos diarios. Por ejemplo, resistir la tentación de comer algo que sabes que no es saludable. Es tan fácil dejarse llevar por el impulso, por ese deseo momentáneo. Pero si te detienes y te preguntas, ¿cómo voy a sentirme dentro de una hora si como esto? ¿Es coherente con mis objetivos? Estás utilizando el autocontrol para alinear tus acciones con tus valores. Esta capacidad de proyectarte al futuro y visualizar las consecuencias de tus decisiones es una herramienta poderosa para mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Y claro, todo estoicismo se basa en una idea simple pero profunda. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo interpretas y reaccionas ante esos eventos. Epicteto lo resumió perfectamente cuando dijo que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestra interpretación de ellas. Si cambias la forma en que interpretas los eventos, si dejas de verlos como algo que te afecta personalmente y empiezas a verlos como oportunidades para practicar el autocontrol, tu vida cambia. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el dueño de tu propia mente. El autocontrol no es solo una habilidad para grandes momentos de crisis, sino algo que se practica en los pequeños actos diarios. Desde cómo respondes a un mensaje molesto hasta cómo decides qué hacer con tu tiempo libre, cada momento es una oportunidad para practicar, y cuanto más lo haces, más te das cuenta de que tienes el poder de cambiar tu vida simplemente controlando tus reacciones. Número 5. La frialdad como concepto positivo. Cuando hablamos de frialdad, muchas personas piensan en insensibilidad, en alguien que no se deja afectar por nada, como si no tuviera emociones. Pero en realidad, la frialdad no tiene nada que ver con eso. Más bien, es un equilibrio emocional, es la capacidad de mantener la calma,
incluso cuando todo a tu alrededor está en caos. Es la habilidad de tomar un paso atrás, respirar y analizar la situación antes de reaccionar. Es un desafío, sin duda, pero al mismo tiempo, una herramienta poderosa para crecer y navegar las dificultades de la vida. Piensa en esas situaciones de alto estrés que todos enfrentamos, ya sea un examen importante, una presentación laboral o cualquier evento en el que sientes que las emociones están por desbordarse. Lo natural es sentir nerviosismo, ansiedad, incluso miedo. Estas emociones son parte de ser humano, pero si no las controlamos, pueden afectar nuestro rendimiento. Y ahí es donde entra la frialdad. No se trata de suprimir esas emociones, sino de dar un paso atrás, respirar profundo y crear espacio mental para tomar decisiones conscientes. No reaccionas por impulso, sino desde un lugar de control y claridad. Ana, por ejemplo, tenía que enfrentarse a una revisión de desempeño en su trabajo, algo que a todos nos genera cierto estrés. Naturalmente tenía miedo de recibir críticas o de no haber cumplido con las expectativas. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, adoptó un enfoque frío y estratégico. Hizo una lista de sus logros y también de las áreas donde podía mejorar. Se preparó de manera concreta y objetiva, concentrándose en lo que podía controlar, y eso transformó su miedo en fuerza. Gracias a su enfoque, no solo superó la revisión, sino que también fortaleció su relación con su jefe, mostrando una calma y seguridad que hablaban más que cualquier justificación emocional. La frialdad también es una herramienta increíblemente útil cuando se trata de conflictos personales. Imagina un desacuerdo con un amigo. Lo fácil sería dejarse llevar por la frustración, decir lo primero que viene a la mente o defenderse de manera impulsiva. Pero si aplicas la frialdad, escuchas antes de reaccionar. Te das un momento para entender lo que realmente está pasando, y desde ahí puedes resolver el conflicto de manera mucho más efectiva. No solo solucionas el problema, sino que también fortaleces la relación, porque la frialdad te permite ver más allá del calor del momento. Y en crisis emocionales, ¿qué decir? Joao, por ejemplo, tuvo una pelea con un amigo muy cercano. Estaba lleno de emociones, rabia, decepción, pero en lugar de explotar, usó la frialdad para escuchar activamente y reflexionar antes de responder. Separó sus emociones del problema, lo que le permitió encontrar soluciones equilibradas y constructivas. Porque ser frío no es ser insensible, es aprender a manejar tus emociones, es usar la empatía, pero sin dejar que las emociones te controlen a ti. En los momentos más oscuros, como el duelo, la frialdad también puede ser una aliada. Carla perdió a un ser querido, y aunque el dolor era profundo, pudo usar la frialdad para manejar los aspectos prácticos de la situación, como organizar el funeral y atender a su familia. La frialdad no eliminó su dolor, pero le permitió balancear sus emociones con las necesidades inmediatas, lo que le dio claridad en un momento tan difícil. A largo plazo, cultivar la frialdad te ayuda a desarrollar una resiliencia que es difícil de quebrar. Te permite mantener el foco en tus objetivos personales, porque no te dejas desviar por las emociones del momento. Cuando dominas la frialdad, los desafíos de la vida se transforman en oportunidades de crecimiento. Te das cuenta de que, aunque no puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo decides enfrentarlo. La frialdad, bien entendida, no es un escudo contra la vida, sino una herramienta para abrazarla con más sabiduría. Es un método para mantenerte en control, para actuar desde la razón y no desde la reacción impulsiva. Cuando usas la frialdad de manera consciente, te das cuenta de que estás mejor preparado para cualquier cosa que la vida te lance. Y eso, en sí mismo, es crecimiento. Número 6. Respétate a ti mismo primero. El autorrespeto es más que una idea, es un arte. Es el arte de tratarte a ti mismo como tratarías a un amigo querido, con cuidado, con consideración y, sobre todo, con valor. A menudo buscamos respeto en los demás, pero ¿cuántas veces nos preguntamos si realmente nos estamos respetando a nosotros mismos? Y esto no tiene que ver con ser egoísta, sino con entender que la forma en que te tratas a ti mismo es el estándar que estableces para los demás. Si no pones límites, si no valoras tu tiempo, tus emociones, tus decisiones, ¿cómo puedes esperar que otros lo hagan? El estoicismo nos enseña que la mente es nuestro mayor poder. Marco Aurelio lo decía claramente: tu mente se adapta y convierte en algo mejor todo lo que le sucede. Es decir,
tienes el control sobre cómo eliges interpretar lo que te pasa. El autorrespeto comienza en ese lugar, en saber que tú tienes el poder de dirigir tus pensamientos, de decidir qué permites que entre en tu mente y qué no. Una mente que se respeta no se llena de pensamientos autodestructivos ni se deja llevar por juicios externos. Eso es fortaleza interior. Y hablando de juicios, ¿cuántas veces dejamos que el crítico interno sea nuestro peor enemigo? Ese diálogo negativo que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos lo que tenemos. El estoicismo nos invita a desafiar esos pensamientos, a detenernos y preguntarnos, ¿de dónde vienen? ¿Son realmente ciertos? Desafiarlos es el primer paso hacia el autorrespeto. No se trata de ignorarlos, sino de reconocerlos, confrontarlos y reemplazarlos con afirmaciones que refuercen nuestro valor. Cuando te respetas a ti mismo, no permites que esa voz negativa tenga el control. Y claro, cuando hablas de autorrespeto, esto afecta directamente cómo te relacionas con los demás. Porque cuando te respetas, cuando estableces un estándar alto para ti, automáticamente los demás lo notan. Epicteto decía que no son los juicios de los demás los que nos perturban, sino los nuestros. Es decir, si tú estás bien contigo mismo, lo que los demás piensen o digan no tendrá tanto peso. Al final del día, el respeto que recibes del mundo comienza por el respeto que te das a ti mismo. Nadie puede darte lo que tú no te estás dando. Para cultivar el autorrespeto, necesitas empezar por conocerte a ti mismo. Aristóteles lo decía, el autoconocimiento es la base de toda sabiduría. ¿Cómo puedes saber lo que mereces si no te conoces lo suficiente? La reflexión estoica te invita a hacer esto todos los días, a evaluar cómo te sientes, cómo actúas, qué decisiones tomas. Este es el fundamento para mejorar, para ajustarte a la mejor versión de ti. Y esa reflexión constante es una herramienta poderosa para fortalecer tu autorrespeto. El autorrespeto también implica establecer límites. Platón hablaba de la victoria sobre uno mismo como la mayor de todas las victorias. No se trata de ganar batallas externas, sino de conquistar esos impulsos que nos llevan a socavar nuestro propio valor. Es decir, saber cuándo decir no, cuándo poner un alto, incluso cuando se trata de ti mismo. Porque respetarte es también saber qué es lo mejor para ti y actuar en consecuencia, incluso si a veces eso significa hacerlo más difícil. En última instancia, el autorrespeto es una forma de autoafirmación. No es esperar que los demás validen tu valor, sino reconocerlo tú primero. Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena vivirla. Y aquí es donde entra la afirmación personal, mirarte a ti mismo, aceptar tus fortalezas, tus debilidades y seguir avanzando. No necesitas que otros te digan quién eres, porque tú ya lo sabes. Esa es la clave para caminar con seguridad, para enfrentarte al mundo sabiendo que tu valor no está en lo que los demás piensen, sino en lo que tú reconoces en ti mismo. Número 7. Importancia de los límites claros. Trazar límites claros es un arte, y más aún en un mundo donde todo se mueve rápido y las demandas de tiempo, energía y atención son constantes. Si no tienes límites definidos, te das cuenta de que poco a poco todo el mundo te va invadiendo. Pero establecer límites no es solo una forma de protegerte, es una manera de cultivarte, de mantener tu paz mental y de ganar respeto. No se trata de construir muros impenetrables, sino de crear puertas que te permitan decidir quién entra y quién no. Y esa decisión es clave para una vida en equilibrio. La filosofía estoica nos habla mucho sobre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y, sinceramente, eso es lo primero que necesitas tener claro cuando piensas en tus límites. Puedes controlar tus acciones, tus reacciones, pero no puedes controlar lo que otros hagan. Lo que sí puedes hacer es definir claramente lo que aceptas y lo que no, en todas las áreas de tu vida. Aquí es donde el estoicismo nos da una lección importante. Entender que tu paz depende de cómo defines esas líneas y cómo te mantienes firme en ellas. Definir límites es simplemente hacer explícito para ti mismo y para los demás lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no. Es poner un alto a la imposición de voluntades ajenas en tu vida. Si piensas en las palabras de Epicteto, él hablaba sobre el poder personal, sobre cómo somos los únicos responsables de lo que aceptamos en nuestra mente y en nuestra vida. Establecer límites es el uso óptimo de ese poder. No tienes que justificar cada decisión o acción que tomas dentro de esos límites, porque son tuyos, te pertenecen. Es el arte de decir, esto sí, esto no.
sin tener que cargar con la culpa por priorizar tu bienestar. En la vida cotidiana, esto se ve de maneras sencillas pero poderosas. Imagina establecer horarios claros de trabajo, no solo para ser más productivo, sino para decir, hasta aquí llega mi tiempo de trabajo y a partir de aquí es mi tiempo personal. Si no lo haces, otros siempre esperarán que estés disponible. Pero cuando comunicas esos límites, enseñas a los demás cómo respetar tu tiempo. Es una enseñanza constante de lo que valoras y el primer paso para que otros lo respeten es que tú lo hagas. Los límites no solo son físicos o de tiempo, también son emocionales. ¿Cuántas veces te has dejado arrastrar por el caos o la negatividad de otros? Aprender a proteger tu espacio mental es fundamental. Un límite emocional claro te ayuda a mantener el foco en lo que realmente importa, a no perder la calma en situaciones adversas. Es como tener un escudo que te permite estar presente, pero sin absorber lo que no te corresponde. No significa que te aísles, sino que sabes dónde parar para no perder tu propia paz. Ahora, algo tan sencillo como aprender a decir no puede parecer complicado. Todos, en algún momento, hemos dicho sí, cuando en realidad queríamos decir no. Pero el poder de decir no radica en el respeto por ti mismo. No estás rechazando a la persona, estás protegiendo tu bienestar. Superar la culpa que a veces viene con decir no es clave, porque si siempre priorizas a los demás, terminas ignorándote a ti mismo. Y cuando te ignoras, también enseñas a otros a hacerlo. Establecer límites no solo transforma tu vida personal, también afecta cómo te ven los demás. Cuando trazas esas líneas de manera firme, enseñas a otros cómo tratarte y eso genera respeto. No puedes esperar que los demás adivinen lo que necesitas o lo que te incomoda. Eres tú quien debe marcar esas líneas, y una vez que lo haces, no solo te sientes más empoderado, sino que también mejoras tus relaciones. Porque las relaciones basadas en el respeto mutuo, donde ambos entienden los límites del otro, son más sanas y duraderas. Los límites no son barreras rígidas, sino puertas que decides cuándo abrir y a quién dejar entrar. Al final se trata de saber quién tiene acceso a tu espacio personal, físico y mental. Y lo más importante, entender que, como decía Séneca, el cambio comienza dentro de ti. Tus límites son una herramienta para ese cambio, una herramienta para cultivar el respeto, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Número 8. La autenticidad como prioridad sobre la cortesía. En el mundo en el que vivimos, muchas veces parece que la cortesía es más importante que la autenticidad, ¿verdad? Nos educan para ser amables, para no incomodar a nadie, para evitar el conflicto. Pero, ¿a qué costo? El estoicismo nos enseña otra cosa. Nos recuerda que la verdad y la integridad son valores mucho más profundos que la simple cortesía. Porque ser auténtico no significa ser grosero o insensible. Significa ser fiel a uno mismo, a lo que sientes, a lo que crees, y actuar en consecuencia. Y lo curioso es que, cuando eres auténtico, terminas ganando un respeto genuino de los demás, un respeto que la cortesía sola no puede generar. Ser auténtico es un acto de valentía. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has mordido la lengua para no incomodar a alguien? Quizás en una reunión familiar o en el trabajo, pero en el fondo te sientes dividido, como si estuvieras traicionando lo que realmente piensas o sientes. El estoicismo nos invita a lo contrario, a ser nosotros mismos sin compromisos innecesarios. Marco Aurelio decía que nuestro refugio está en nuestra alma, no en las opiniones de los demás. Si quieres vivir de acuerdo con tus principios, necesitas ser honesto contigo mismo. Y ser auténtico es, en esencia, eso, vivir con honestidad. Eso sí, ser auténtico no significa que debas ir por la vida soltando lo que piensas sin ningún filtro. El equilibrio es clave. Puedes ser genuino y al mismo tiempo ser respetuoso con los demás. Imagina que estás en una conversación donde tienes una opinión diferente. No necesitas levantar la voz ni imponer tus ideas, pero tampoco tienes que quedarte en silencio por miedo a incomodar. Ser auténtico es expresar tus ideas de manera calmada, con respeto, pero sin ocultar lo que realmente piensas. Al hacerlo, no solo te respetas a ti mismo, también estás mostrando respeto por los demás, al tratarlos con la misma honestidad que te das a ti. La autenticidad también tiene un efecto curioso. Cuando somos auténticos, las conexiones que creamos son más profundas. Las personas se sienten atraídas por la verdad,
porque cuando alguien es genuino, se siente. Y esa autenticidad trae consigo algo muy valioso: confianza. Todos hemos experimentado ese agotamiento emocional que surge cuando tratamos de mantener una fachada, cuando no somos nosotros mismos. Es agotador y al final no vale la pena. Ser auténtico, en cambio, es liberador. Dejas de gastar energía en sostener una versión de ti que no es real y empiezas a invertir esa energía en lo que realmente importa. La vulnerabilidad es una parte fundamental de la autenticidad. Aceptar tus miedos, tus debilidades, no como fallos, sino como parte de lo que eres. Y cuando haces eso, abres la puerta a relaciones más genuinas, donde no necesitas pretender ser perfecto. Las personas se sienten más cómodas a tu alrededor, porque pueden ver que también eres humano, que tienes tus luchas y aún así sigues siendo fiel a ti mismo. Eso es lo que genera respeto, no la perfección, sino la autenticidad. Y aquí está lo interesante: cuando eres auténtico empiezas a atraer a las personas adecuadas, a quienes valoran lo que realmente eres. Ya no tienes que adaptarte a las expectativas de otros, porque tu autenticidad hace que lleguen a ti quienes respetan y aprecian tu verdadero yo. Eso transforma no solo tus relaciones, sino también tu calidad de vida. Te rodeas de personas que te ven y te aceptan tal y como eres. Así que al final, ser auténtico no es solo un acto de respeto propio, también es un ejemplo para los demás. Cuando muestras tu integridad, cuando no te traicionas a ti mismo, invitas a los demás a hacer lo mismo. Y eso genera un espacio de respeto mutuo, donde las relaciones, en lugar de ser superficiales, se construyen sobre una base sólida de verdad y dignidad. Número 9. El valor de expresarse. ¿Te has dado cuenta de lo importante que es expresarte, alzar tu voz y hacerte escuchar? Muchas veces nos quedamos callados por miedo, por pensar que lo que vamos a decir no es lo suficientemente valioso, o porque creemos que incomodará a los demás. Pero la realidad es que cuando te expresas, no solo estás dando valor a tus propias ideas, sino que también estás dejando claro que respetas lo que piensas y quién eres. En estoicismo, esto se alinea perfectamente con los principios de virtud y sabiduría. Ser capaz de hablar con coraje, de decir lo que piensas, es una demostración de ese respeto por ti mismo. La coherencia entre lo que piensas y lo que haces es clave. Recuerda lo que decía Epicteto: primero dite a ti mismo lo que serías, y luego haz lo que tienes que hacer. No basta con tener ideas valiosas si no las expresas, si no las llevas a la acción. Porque cuando decides hablar, cuando decides compartir lo que realmente piensas, te alineas con tu naturaleza, con tu verdad. Es en ese momento cuando te das cuenta de que tus palabras son poderosas, que tienen el potencial de transformar no solo tus relaciones, sino también cómo te ves a ti mismo. Ahora bien, expresarse no significa decir lo que piensas sin filtro, ni tampoco imponer tu opinión sobre los demás. Se trata de encontrar el equilibrio entre ser auténtico y respetuoso. Puedes tener una opinión fuerte, pero eso no significa que debas ser agresivo o confrontacional. Piensa en las situaciones cotidianas, en una reunión de trabajo, con amigos, o incluso en un entorno público. El simple hecho de compartir lo que piensas con respeto y claridad es una manera de mostrar que valoras tus ideas lo suficiente como para ponerlas sobre la mesa. Estás contribuyendo de manera activa, y eso es una muestra de autorrespeto. Marco Aurelio nos recordaba que debemos vivir de acuerdo con nuestros principios, no con lo que los demás esperan de nosotros. La expresión auténtica es un acto de integridad, y en vez de acumular resentimientos o frustraciones por no haber dicho lo que sentías, al expresarte de manera asertiva, logras un equilibrio interno. Es decir, no solo evitas el conflicto con los demás, sino que también evitas el conflicto contigo mismo. Y no se trata de cuánto gritas o de cuán fuerte hablas. La clave está en la claridad, en la persistencia de tus ideas. Un argumento bien articulado, expresado de manera calma, tiene mucho más impacto que cualquier palabra dicha con rabia o ansiedad. Al final, lo que puedes controlar es cómo te expresas, cómo comunicas lo que piensas y lo que sientes, no la reacción de los demás. En eso se enfoca el estoicismo, en que tu control está en tus propias palabras y acciones, no en cómo los otros las recibirán. El miedo a la evaluación negativa es algo que nos frena a muchos. Ese temor de que los demás piensen mal de lo que decimos, que nos juzguen,
o que no les guste lo que compartimos. Pero como decía Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Ese miedo, esa barrera mental, es algo que tú mismo puedes desmantelar. Y cuando te enfrentas a esos miedos imaginarios, cuando decides hablar y expresarte, descubres que tu voz se fortalece con cada vez que la usas. Esa es la verdadera libertad. Expresarse no es solo hablar por hablar, es una herramienta para tu crecimiento personal. Cada vez que compartes tus pensamientos, que te permites ser escuchado, te abres al feedback, a los diálogos que pueden enriquecer tu perspectiva, porque al final, lo que tienes que decir es único. Y esa perspectiva, esa contribución, es lo que hace que las interacciones humanas sean tan valiosas. La expresión auténtica es uno de los pilares de la práctica estoica. Es una manera de vivir en consonancia con la virtud, de participar activamente en el mundo que te rodea. Así que, no temas alzar tu voz. No temas ser quien realmente eres. Expresarte es un acto de coraje, de autenticidad, y al hacerlo no solo creces tú, también invitas a los demás a ser más auténticos. El respeto, tanto propio como ajeno, se construye desde esa base, desde la claridad, desde la verdad, desde el coraje de ser fiel a ti mismo en cada palabra. Número 10. El equilibrio en las disculpas y su impacto en la autoestima. Disculparse es importante, ¿cierto? Reconocer un error y pedir perdón es una muestra de integridad, de respeto por los demás. Pero, ¿qué pasa cuando las disculpas se vuelven excesivas? Cuando te disculpas constantemente por cosas pequeñas, incluso por situaciones que están fuera de tu control, algo dentro de ti comienza a cambiar. Te empiezas a ver como si siempre estuvieras en falta, como si tu presencia o tus acciones necesitaran una constante justificación. Y eso, con el tiempo, puede afectar profundamente tu autoestima. En el estoicismo hay un enfoque claro. No podemos controlar lo que está fuera de nosotros, solo nuestras acciones y reacciones. Pedir perdón por algo que realmente no es nuestra responsabilidad, algo que escapa de nuestro control, no solo es innecesario, sino que va en contra de ese principio básico. No deberías cargar con culpas ajenas, y mucho menos sentir la necesidad de disculparte por ellas. La vida está llena de imprevistos, de cosas que no manejamos. Pero lo que sí manejas es cómo decides actuar en esas circunstancias. Cuando pides perdón en exceso, especialmente por situaciones menores o que ni siquiera fueron tu culpa, empiezas a crear una imagen de ti mismo como alguien que siempre está equivocado. Y no solo te afecta a ti, también afecta cómo los demás te perciben. Si cada vez que hablas, sientes la necesidad de disculparte, los demás empezarán a asumir que tú mismo crees que no tienes valor o que tu opinión no cuenta tanto. Esto no solo debilita la sinceridad de tus disculpas genuinas, sino que también establece una expectativa irreal, que siempre estarás dispuesto a cargar con culpas, incluso las que no te pertenecen. Y esto nos lleva a una cuestión central, el valor personal. Séneca nos hablaba de cómo la búsqueda de cosas externas nos puede hacer pobres, pero de la misma manera, disculparse constantemente puede hacerte sentir menos responsable de lo que realmente importa. Al pedir perdón por todo, comienzas a perder ese sentido de responsabilidad sobre tus verdaderas acciones y palabras. Porque, en lugar de asumir con convicción lo que realmente haces, te acostumbras a buscar el perdón por cosas que ni siquiera ameritan una disculpa. En estoicismo, el coraje es una virtud clave. Tener la firmeza para mantenerte fiel a tus convicciones, para no disculparte cuando no es necesario, es una demostración de coraje. Cuando te disculpas innecesariamente, en cierto modo, estás minando esa fortaleza. Estás mostrando que no tienes plena convicción en lo que haces o dices. Y eso con el tiempo puede debilitar tu confianza y tu sentido de valor personal. Una buena alternativa a las disculpas excesivas es simplemente reconocer la situación por lo que es. Imagina que llegas tarde a una reunión por causas que estaban fuera de tu control. En lugar de disculparte inmediatamente, puedes simplemente agradecer la paciencia de los demás. No estás ignorando lo que sucedió, pero tampoco te estás castigando por algo que no estaba en tus manos. Evaluar las situaciones desde una perspectiva racional es clave. ¿Realmente necesito disculparme en esta situación? ¿O es mejor abordar lo que pasó de una manera más empoderadora? Esta es una práctica estoica fundamental. Analizar con claridad antes de reaccionar, considerar si una disculpa es realmente necesaria o si hay una manera más adecuada de manejar la situación. Al final del día,
Se trata de equilibrio. Reconocer tus errores cuando los cometes, pero no permitir que la culpa innecesaria nuble tus interacciones. Las disculpas genuinas fortalecen las relaciones, mientras que las disculpas excesivas las debilitan. Si aprendes a distinguir entre cuándo disculparte y cuándo no, no solo construirás relaciones más saludables, sino que también fortalecerás tu autoestima. Número 11. Crea confianza desde adentro hacia afuera. El lenguaje corporal es algo más que cómo te ven los demás. Es un reflejo de tu estado interno. Lo que piensas y cómo te sientes se manifiesta en la forma en que te mueves, en cómo te sientas, en cómo sostienes tu cabeza. Y esto tiene una conexión directa con el estoicismo. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si estás en control de lo que piensas, si manejas tus emociones, eso se proyecta en tu postura. Autocontrol, resiliencia, todo eso se muestra sin necesidad de decir una palabra. Tu cuerpo habla. Ahora, piensa en cómo tu lenguaje corporal afecta no solo a los demás, sino a ti mismo. Si adoptas una postura confiada, erguida, con los hombros relajados y el mentón en alto, ¿cómo te sientes? Es curioso, pero simplemente cambiando tu postura puedes empezar a sentirte más seguro, más en control. Y eso, según los estoicos, es vital. Moldear tu carácter a través de tus acciones, empezar desde lo externo para fortalecer lo interno. El cuerpo y la mente están conectados, y lo que haces con uno impacta al otro. Estar presente es otra lección estoica que también se refleja en el cuerpo. Cuando estás completamente en el momento, tu postura lo muestra. Estás abierto, estable, conectado con el aquí y el ahora. Esto no solo mejora tu concentración, sino que también te permite manejar las situaciones con más claridad, con más compostura. No estás tenso ni disperso, estás presente. Y en ese estado de presencia, tu lenguaje corporal es más fluido, más natural, lo que refuerza aún más esa sensación de control. Pero claro, la clave es el equilibrio. No se trata de adoptar una postura agresiva ni de retraerse. El estoicismo nos enseña la importancia de la moderación, de encontrar el justo medio. Lo mismo se aplica a tu lenguaje corporal. Debes encontrar una postura que comunique fuerza y apertura, sin llegar a ser arrogante o intimidante. Es ese balance lo que transmite una confianza auténtica, una que proviene de dentro, no de la necesidad de impresionar a los demás. El impacto que tiene tu lenguaje corporal en las interacciones es enorme. Piensa en el contacto visual. Mirar a alguien a los ojos de manera firme, pero relajada, crea una conexión inmediata. Estás mostrando que estás presente, que tienes interés, pero también que tienes control sobre ti mismo. Los gestos también juegan un papel importante. Los movimientos mínimos y precisos pueden reforzar lo que estás diciendo sin distraer. Lo que no dices con palabras, lo dices con tu cuerpo. Un aspecto interesante es la variación cultural en el lenguaje corporal. Lo que en una cultura puede ser visto como un signo de confianza, en otra puede interpretarse de manera completamente diferente. Aquí, los estoicos nos enseñan el concepto de razón universal, la idea de que somos ciudadanos del mundo y debemos ser conscientes de esas diferencias. Entender y respetar cómo otros perciben las señales no verbales es esencial para comunicarte de manera efectiva en cualquier contexto. El lenguaje corporal, en última instancia, es una práctica estoica en sí misma. Es la alineación de tus expresiones externas con las virtudes internas que cultivas. No se trata solo de parecer confiado, sino de vivir la confianza. Al fortalecer tu autoconsciencia y autocontrol, comienzas a manifestar esas virtudes en la forma en que te mueves y te comportas. Es la práctica de la filosofía vivida, donde lo que eres internamente se refleja en cada gesto y en cada paso que das. Número 12. Elimina las malas hierbas. Las personas que tienes a tu alrededor influyen mucho más de lo que imaginas en tu vida. Piensa en tu vida como una orquesta. Cada persona a tu alrededor es un instrumento que contribuye a la música que es tu día a día. Algunas personas son como un río tranquilo, traen calma, paz y hacen que todo fluya. Pero otras son como una tormenta, un caos constante que distorsiona la armonía. Estas personas tóxicas, ya sea por negatividad constante, manipulación o porque simplemente te drenan emocionalmente, impactan en tu crecimiento personal y estabilidad emocional de maneras que no siempre te das cuenta. Desde la perspectiva estoica,
Mantener la serenidad en medio del caos externo es fundamental. El autocontrol es la clave para preservar tu paz interior, pero ¿cómo puedes lograrlo si constantemente estás rodeado de quienes solo traen confusión? Los estoicos, como Marco Aurelio, siempre hablaban de la importancia de las relaciones. Hay que evaluar críticamente nuestras amistades y preguntarnos, ¿estas personas me están ayudando a ser mejor? Porque, aunque no podemos controlar cómo son los demás, sí podemos controlar a quién dejamos formar parte de nuestras vidas. A veces, el acto de alejarte de una persona tóxica puede ser tan doloroso como arrancar una mala hierba de un jardín. Puede que sea una relación de muchos años, o incluso alguien cercano, pero la realidad es que ese distanciamiento es necesario. No es un acto de debilidad, todo lo contrario, es un acto de fortaleza. Al igual que cuando cuidas de un jardín, quitar lo que no aporta no solo es necesario para la salud del jardín, sino también para que las flores, es decir, las relaciones que sí suman, crezcan más fuertes. Rodearte de personas positivas es como crear un ambiente fértil para tu propio desarrollo personal. ¿Qué es lo que necesitas para crecer? Apoyo, estímulo, gente que realmente se interese en verte mejorar. Cuando te liberas de las relaciones tóxicas, te liberas de esos juicios constantes, de las presiones innecesarias y de la negatividad que te arrastra hacia abajo. Dejas de preocuparte por lo que esas personas piensen y empiezas a enfocarte en lo que realmente importa, tu bienestar. Pero esto comienza con una autoevaluación honesta de las relaciones que tienes hoy. Pregúntate, ¿cómo me hace sentir esta persona? ¿Me anima a ser mejor o siempre termino agotado después de interactuar con ella? Hay que ser consciente en nuestras decisiones sobre con quién compartimos nuestro tiempo. Nuestras relaciones tienen un impacto directo en la calidad de vida. Y para ser sinceros, si no estás cuidando a quién dejas entrar, terminas cargando con personas que no te aportan. Por supuesto, manejar relaciones tóxicas no es sencillo. Primero, hay que aprender a reconocer las señales. Puede ser alguien que siempre te critica, que nunca celebra tus logros o que siempre se posiciona como víctima. A partir de ahí, es crucial desarrollar habilidades de comunicación asertiva. Puedes expresar tus límites de manera firme, sin agresividad, pero clara. Además, el desapego emocional es vital. No todo lo que te digan debe afectarte, y ahí es donde entra la sabiduría estoica. Control sobre cómo reaccionas a las acciones de otros. Si sientes que no puedes hacerlo solo, busca apoyo profesional o en personas de confianza. Un ejemplo claro de cómo manejar relaciones complejas lo vemos en la historia de Marco Aurelio y Lucio Vero. Marco, como emperador, tenía una relación complicada con Lucio, su coemperador. A pesar de las dificultades, Marco aplicó los principios estoicos de paciencia y comprensión, sin eliminar la relación, pero manejándola con deber y serenidad. Esto nos muestra que no todas las relaciones tóxicas deben terminarse por completo. Algunas se pueden manejar con límites y sabiduría. Y hablando de límites, establecerlos es esencial. Si no pones un límite, las personas tóxicas continuarán afectándote. Prioriza tu bienestar y desarrollo personal. Crea un entorno propicio para tu crecimiento, donde tu mente pueda florecer. Al final, eliminar las malas hierbas en tu vida no solo es un acto de autocuidado, sino una forma de fortalecer tu espíritu, alineado con los ideales estoicos de virtud y autocontrol. Número 13. El concepto estoico del amor. Amar sin sofocar, ese es el verdadero arte del amor estoico. Amar a alguien profundamente, intensamente, pero sin perderte en la otra persona, sin convertir ese amor en una prisión para ti o para ellos. Imagina el amor como un pájaro. Puedes tenerlo en tus manos, puedes sentir su calidez y verlo de cerca, pero si lo aprietas demasiado lo asfixias. Eso es lo que pasa cuando el amor se vuelve necesidad, cuando amamos desde la posesión. El amor estoico, en cambio, es todo lo contrario. Es una elección consciente, no una dependencia. Para los estoicos, el amor no se trata de encontrar a alguien que te complete. Esa idea de que somos incompletos hasta que encontramos a la persona correcta es peligrosa. Séneca y Marco Aurelio nos recuerdan que cada uno de nosotros ya es pleno, ya somos suficientes por nosotros mismos. El amor no es una búsqueda de la media naranja, sino una celebración de dos naranjas completas que deciden compartir sus vidas, su plenitud. Amar a alguien desde esta perspectiva es respetar su libertad, es reconocer que el otro tiene su propio viaje,
Y tú eres un compañero en ese viaje, no el dueño de su destino. Una de las lecciones más profundas del amor estoico es la comprensión de la transitoriedad. Las relaciones no duran para siempre. A veces, la vida separa los caminos, y eso no significa que el amor no haya sido real. Cada momento compartido es un regalo, una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar. Este enfoque nos permite valorar cada día, cada conversación, sin aferrarnos con miedo al futuro. Si una relación termina, no es un fracaso, es simplemente parte de la naturaleza de la vida. Los estoicos nos enseñan a aceptar el cambio, a ver en cada final una oportunidad de evolución. El amor estoico es un amor que promueve el crecimiento. No impone limitaciones ni intenta controlar. Es un amor que dice, te amo lo suficiente como para dejar que crezcas, para dejar que sigas tu camino, aunque eso signifique que a veces nuestros caminos no serán paralelos. Es un amor inteligente, un amor que entiende que la auténtica felicidad en una relación viene de fomentar la independencia del otro, de apoyar su desarrollo personal. ¿Y qué beneficios tiene este tipo de amor? Te da firmeza, te proporciona una paz interior que no puedes obtener en una relación llena de control y posesividad. Te permite mantener tu propia identidad, tu propio ser, dentro de la relación. Y eso, a su vez, fortalece la relación misma. Dos personas completas que eligen amarse crean un lazo mucho más fuerte que dos personas que buscan completarse mutuamente. Llevar el amor estoico a la vida cotidiana implica estar constantemente conscientes de nuestras emociones y acciones. Cultivar la autoconciencia es clave. Amar no es solo sentir, es actuar con sabiduría. Implica desarrollar una comunicación abierta, honesta, sin miedo a la vulnerabilidad, pero con el respeto necesario para permitir que el otro mantenga su independencia. También significa practicar la gratitud. En lugar de obsesionarte con lo que podría ser o lo que debería ser, agradece lo que tienes en este momento. Una de las mayores trampas en las relaciones es el manejo de los celos y la posesividad. Pero si entiendes que nadie te pertenece, si amas desde la libertad y no desde la necesidad, esos celos pierden su poder. El amor estoico es maduro. Reconoce que la libertad del otro no es una amenaza, sino una oportunidad para confiar, para aprender y para crecer juntos. Mira el ejemplo de Séneca y su esposa, Paulina. Ellos tenían una relación de profundo amor y respeto. Y aun cuando ella decidió acompañarlo en su muerte, Séneca, aunque conmovido, no la dejó. Le recordó que su vida era suya, que debía seguir viviendo. Ese es el amor estoico en acción, profundo, real, pero nunca posesivo. Así que si puedes adoptar este enfoque del amor en tu vida, te darás cuenta de que amar con sabiduría y libertad no solo mejora tus relaciones, sino que también mejora tu propia vida. Es un amor sin cadenas, sin restricciones, donde cada momento cuenta y el crecimiento personal se celebra. Un amor que te invita a ser mejor, pero sin pedirte que dejes de ser quien eres. Número 14. Priorízate para servir mejor. A veces se nos olvida algo tan simple como fundamental. No podemos dar lo que no tenemos. Es como el ejemplo clásico del vaso de agua. Si tu vaso está vacío, ¿qué puedes ofrecer a los demás? Nada. Pero si está lleno, no solo puedes satisfacer tus propias necesidades, sino también compartir con los demás sin agotarte. En el estoicismo, este concepto de autocuidado es esencial. No se trata de egoísmo, se trata de prepararte mental, emocional y físicamente para poder ser de ayuda real para quienes te rodean. Cuando cuidas de ti mismo, te fortaleces, y esa fortaleza es lo que te permite enfrentar los desafíos diarios y ayudar a los demás desde un lugar de equilibrio. Ser auténtico en las relaciones es otra pieza clave. Muchas veces nos ponemos máscaras para encajar, para complacer o evitar conflictos, pero eso solo crea conexiones superficiales. Cuando eres auténtico, cuando te muestras tal cual eres, con tus virtudes y tus defectos, creas relaciones más profundas, más significativas. No estás cargando con el peso de mantener una imagen falsa. Liberarte de esa necesidad de pretender te permite crear relaciones basadas en confianza y respeto mutuo, donde ambos pueden ser sinceros y vulnerables sin miedo al juicio. Ahora, decir no cuando lo necesitas es una habilidad crucial en este proceso de autocuidado. ¿Cuántas veces decimos sí por culpa, por miedo a decepcionar, y luego terminamos exhaustos o resentidos?
Aprender a decir no con firmeza pero sin culpa es un acto de amor propio y de respeto hacia los demás. No puedes estar en todas partes ni hacer todo. Reservar tiempo para descansar, para recargar tus energías, te permite regresar al mundo con más fuerza y claridad. Y curiosamente, cuando cuidas de ti mismo y lo haces de manera visible, inspiras a los demás a hacer lo mismo. Tu ejemplo se convierte en un recordatorio de que priorizarse no es egoísta, es necesario. Pero claro, hay que encontrar un equilibrio. Cuidarte a ti mismo no significa abandonar a los demás. Implica reconocer que tu bienestar es tan importante como el de quienes te rodean. A veces, eso significa tener conversaciones difíciles, ser honesto sobre tus límites y necesidades, aunque temas la desaprobación. Pero es precisamente esa honestidad lo que construye relaciones sanas. Si siempre pones a los demás primero, si te descuidas, tarde o temprano, resentirás la carga. El autocuidado es un acto de sabiduría, no de egoísmo. Una forma práctica de incorporar este autocuidado y autenticidad en tu vida es a través de la autorreflexión diaria, algo que los estoicos valoraban enormemente. Marco Aurelio, por ejemplo, recomendaba evaluar cada día, examinar nuestras acciones y pensamientos. También puedes practicar la vista desde arriba, que te permite ganar perspectiva sobre tus problemas, alejándote emocionalmente para ver la imagen completa. O bien, las afirmaciones estoicas y la premeditación de adversidades te preparan mentalmente para lo que pueda venir. Son pequeñas técnicas que refuerzan tu fortaleza interior. Epicteto nos enseñó que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Enfocarte en lo que puedes controlar, tu bienestar, tus pensamientos, tus reacciones, es lo que te da paz interior. La aceptación de las circunstancias externas y el trabajo constante en tu desarrollo personal son la clave para la resiliencia. El autocuidado no es solo físico, es mental y emocional. Es un compromiso contigo mismo para vivir de acuerdo con tu propia naturaleza, sin comprometer tu bienestar por las expectativas de otros. El autocuidado es como un faro. Un faro no ilumina el camino para los barcos si su luz no está encendida. Tú eres ese faro para los demás. Si mantienes tu propia luz fuerte, tu energía positiva y tu bienestar intacto, puedes iluminar el camino de los que te rodean. Pero si dejas que esa luz se apague porque te olvidas de ti mismo, nadie se beneficia, ni tú ni los demás. Al final, cuando te cuidas a ti mismo, también estás cuidando de los demás, porque puedes ofrecer lo mejor de ti con generosidad, pero sin agotarte. Así que, si sientes que siempre estás dando, que tu vaso está casi vacío, tal vez sea momento de detenerte, respirar y empezar a priorizarte. A lo largo de este video, hemos explorado el increíble poder del estoicismo para dominar tus emociones, manejar relaciones y vivir una vida en equilibrio. Ahora es momento de reflexionar. ¿Cómo estás aplicando estas enseñanzas en tu vida diaria? Tal vez ha llegado el momento de hacer pequeños ajustes, de priorizar tu bienestar, de eliminar lo que no te suma y enfocarte en lo que realmente importa. Si sientes que este mensaje te ha inspirado, no te quedes ahí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas lecciones y suscríbete para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a seguir creciendo en sabiduría y fortaleza. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para hacernos saber que llegaste hasta aquí.